vamos a darle un toque deportivo debido a que evidentemente cuando un hondureño sale del país para representarnos en eventos mundiales, a nosotros nos tiene el corazón de mucho orgullo. Hoy tenemos con nosotros una historia que compartirles a ustedes de una persona que se dedica a nivel profesional a ser psicólogo, pero aparte ha decidido enamorarse mucho más de un deporte, el básquetbol, y no precisamente como jugador, sino como árbitro. Y nos estará representando en Suiza en el Mundial U19 masculino. Orlando Varela, bienvenido a las mañanas del 5. Qué lindo tenerte con nosotros, placerazo. Muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Orlando, que me contaba tras cámaras que él fue jugador de fútbol, de básquetbol, mejor dicho, en su juventud él jugaba con muchos equipos y poco a poco se fue enganchando con este deporte. Quiero que nos remontemos a esa época cuando te enamoraste del básquetbol. Sí. En realidad que el básquet yo inicié por mi hermano, él era el primero en realidad quien estaba jugando. Después de eso, pues en el Instituto Virginia Sapp, que es de donde yo egresé, ahí aprendí, pues digamos lo básico, por ahí eso me dio suficiente para colarme en un par de selecciones nacionales menores y seguí. Pero en realidad al mismo tiempo que yo jugaba, pues como que me daba ese chance y ese plus de poder arbitrar, pues de repente ligas menores y ligas más pequeñas que yo no participaba. Y por ahí me fui enganchando, ¿no? Fue cambiando ahora ya de ser un jugador a ser árbitro. Por ahí se empezó a juntar de que yo era también, ya estaba empezando a estudiar mi licenciatura, ya no tenía tanto tiempo para entrenar, ya no tenía tanto tiempo para hacer las cosas que un jugador, pues en esas edades, debería de estar haciendo. Y ahí fue cuando me hacen la propuesta, te contaba al inicio, y como la gran mayoría de árbitros, por lo menos a nivel de básquet, que empiezan, lo hice porque pues representaba un ingreso económico para un adolescente. Y me gustaba mucho porque pues me daba libertad, me daba muchas facilidades. Pero ya después se va volviendo un poquito más serio en el 2011, 2012 en realidad, que es donde yo obtengo la licencia internacional de FIBA. Y ya en ese tiempo entonces empieza a cambiar un poquito el chip, ya no hacerlo solo por un ingreso económico, sino más bien hacerlo por mí, o sea, porque me gustaba hacerlo. No era ya tanto porque representaba un ingreso económico, porque pues les tengo que dar una mala noticia, no se puede dedicar a arbitrar aquí y vivir de eso. Sí. Es difícil. Bueno, y esto es algo que es una realidad, que hay que contarlo. O sea, en Honduras se necesita mucho apoyo, no solamente en el fútbol, hay muchos deportes que necesitan apoyo desde las ligas inferiores, platicamos tras cámaras, para pues hacer un llamado para que se pueda potenciar, porque hay mucho talento que quizás se desperdicia, porque quizás no haya un proceso para que puedan potenciar estas habilidades. Ahora, platicando ya de tu etapa como árbitro, porque me imagino que has tenido experiencias también Sí. a nivel de competencias. 2017 me contaste que pasó algo en particular y también otras actividades o eventos deportivos. Sí, en realidad que mi primer torneo internacional ya como árbitro FIBA, que si te soy sincero, no tenía idea de lo que iba. O sea, hace 2 días estábamos con mi esposa sentados viendo las fotografías y nos encontramos con una fotografía mía que obviamente no se las mandé, pero todo desaliñado, sin peinarme bien, con el uniforme todo chueco y en realidad como que no sabía bien a qué iba. O sea, claro, para el 2013 también tenía 20 años todavía. Tengo que confesar que mi primer torneo internacional como árbitro mis papás tuvieron que firmar la autorización para poder salir del país, Wow. así que por ahí tenía 20 años todavía. Y en ese momento, 2013, también estaba obviamente teniendo un montón de otros aspectos de mi vida desarrollándose. Estaba finalizando la licenciatura en psicología, me quedo trabajando luego en el lugar donde hice la práctica, que es la Universidad Nacional. Y a partir de ahí empieza este cambio donde 2013 hasta el 2017 más o menos, que es como un ciclo olímpico aproximadamente, pues estaba con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? O sea, tenía que rechazar algunas nominaciones porque no podía, mi trabajo, etcétera, y no me lo tomaba tan en serio. Pero en 2017 hay un cambio en la forma como FIBA daba sus licencias y resulta que la terminó perdiendo por cosas de la vida.
2017 hasta el 2019. Cada 2 años nos toca renovar nuestra licencia. Sí. Y en ese tiempo fue una época en la que yo sinceramente pensé en renunciar. Que hasta aquí llegamos todos. ¿Para qué seguir? Honduras es un país que nunca avanza y que tengo que confesarlo, pues lastimosamente en muy pocas categorías se alcanza un nivel fuera del centroamericano. Y entonces decía yo, nunca voy a tener esa exposición. El jefe que estaba en aquel momento no era una persona que daba muchas oportunidades. Y bueno, dije yo, hasta aquí llegó. Hasta aquí. Pero después surgió algo que te cambió la vida. Y definitivamente nosotros nos sentimos orgullosos de que te hayan ya nominado a este Mundial U19 en Suiza. Esperemos también fotografías, por favor, Orlando, Sí. para que la gente también se sienta orgullosa de lo que estás pasando. No, muchas gracias también. Y en realidad que para mí es un placer. Este es el segundo mundial en el que voy a estar participando. El año pasado estuve en México en el Sub-17 y te contaba también fuera de cámaras que esto es algo que no he hecho público en realidad, que inmediatamente después de Suiza voy viajando a Las Vegas Muy bien. para poder participar de la Liga de Verano de la NBA. Excelente. Orlando, te deseamos el mayor de los éxitos. Un aplauso para este hondureño 5 estrellas. Gracias por Muchísimas acompañarnos gracias. la mañana del 5. Y te deseamos el mayor de los éxitos también en este mundial que se aproxima de Suiza en el U19 masculino de básquetbol. Así cerramos la buena de hoy en las mañanas del 5.